La lluvia caía sin piedad sobre las calles grises de la ciudad, como si el cielo también estuviera cansado de ver tanta desigualdad. Dentro de un auto negro de lujo, Alejandro Rivas, un millonario viudo conocido por su frialdad y disciplina, observaba el mundo a través de un cristal empañado, pero sin realmente verlo. Desde que su esposa murió hace 3 años, su vida se convirtió en una rutina mecánica. Reuniones, inversiones, números y silencio. Mucho silencio. Pero esa tarde, algo rompió esa rutina. En una esquina, bajo un techo improvisado de cartón, vio a una mujer abrazando a su hijo pequeño para protegerlo de la lluvia. Ella estaba empapada, temblando, pero sonreía para tranquilizar al niño. «Detén el auto», ordenó Alejandro. El conductor dudó, pero obedeció. Alejandro bajó. El contraste era brutal, su traje impecable frente a la ropa desgastada de la mujer. «¿Por qué no buscas refugio?», preguntó él sin rodeos. La mujer levantó la mirada. Sus ojos estaban cansados, pero llenos de dignidad. «Porque no tengo a dónde ir». El niño lo miró con curiosidad, aferrándose más fuerte a su madre. «¿Cómo te llamas?», preguntó Alejandro. «Sofía». Hubo un silencio incómodo. Alejandro no sabía por qué había bajado del auto. No era alguien que ayudara a desconocidos, no desde que perdió todo lo que amaba. Pero algo en Sofía le recordaba a su esposa. Tal vez era la forma en que protegía al niño. Tal vez era la fuerza en medio de la desesperación. Sin pensarlo demasiado, sacó su billetera y luego hizo algo completamente inesperado. Le entregó su tarjeta de crédito. Sofía se quedó paralizada. Esto no puede ser real». «Tienes 24 horas», dijo Alejandro con voz firme. «Compra lo que necesites, comida, ropa, lo que quieras». «¿Por qué haría esto?». Alejandro dudó. No tenía una respuesta clara. «Porque quiero ver qué haría alguien como tú con una oportunidad». Sofía bajó la mirada hacia la tarjeta como si fuera algo sagrado. «No le voy a fallar». Alejandro asintió, volvió al auto y se fue. Pero esa noche, por primera vez en años, no pudo dormir. ¿Qué estaba haciendo? ¿Había sido un acto de bondad o un experimento frío? Mientras tanto, Sofía caminaba bajo la lluvia, con la tarjeta en la mano y una decisión que cambiaría todo. Y justo cuando parecía que la historia tomaría el rumbo esperado, ella hizo algo que nadie, ni siquiera Alejandro, podría haber imaginado. Las primeras luces del día apenas iluminaban la ciudad cuando Sofía entró a una pequeña cafetería, no para comprar, sino para sentarse a pensar. La tarjeta estaba frente a ella. Podía cambiar su vida en un instante. Podía alquilar un lugar, comprar ropa nueva, comida, incluso escapar de esa vida para siempre. Pero en lugar de correr a gastar, hizo algo inesperado. Sacó una libreta vieja y comenzó a escribir. Una lista. Pero no era una lista de deseos, era una lista de prioridades. Primero, comida para su hijo. Segundo, pagar la deuda del pequeño cuarto donde a veces la dejaban dormir. Tercero, ayudar a alguien más. Porque Sofía sabía algo que muchos olvidan. Cuando has sufrido, entiendes el dolor de otros. Horas después, entró a un supermercado. No compró lujos, compró lo necesario. Leche, pan, frutas, lo básico. El cajero la miró sorprendido cuando pagó con una tarjeta de alto nivel. Pero lo que vino después fue lo que realmente cambió la historia. Sofía salió del supermercado y comenzó a repartir parte de la comida entre otras personas sin hogar. Una mujer anciana, un joven que dormía en la calle, una madre con 2 hijos. Uno por uno fue compartiendo lo poco que tenía, como si fuera mucho, porque para ella lo era. Mientras tanto, Alejandro había decidido seguirla en secreto. No confiaba en nadie. Pensaba que en cualquier momento ella gastaría todo en cosas innecesarias. Pero lo que vio lo dejó sin palabras. No está gastando, está compartiendo.
murmuró incrédulo. Por primera vez en años, algo dentro de él se quebró. Esa mujer, que no tenía nada, estaba dando más que él, que lo tenía todo. Al final del día, Sofía regresó al mismo lugar donde se habían encontrado. Esperó, y esperó, hasta que el auto negro apareció nuevamente. Alejandro bajó. ¿Qué hiciste con el dinero? Sofía no respondió con palabras. Le entregó la tarjeta. Aquí está, usé solo lo necesario. Alejandro frunció el ceño. Podías haber cambiado tu vida. Sofía sonrió suavemente. La cambié, pero no solo la mía. Y entonces le contó todo. Cada decisión, cada persona que ayudó, cada peso gastado con propósito. Alejandro se quedó en silencio. Ese experimento había fallado. O tal vez había tenido demasiado éxito, porque no descubrió cómo gasta el dinero una persona pobre. Descubrió lo que significa ser rico de verdad. Sacó un sobre de su bolsillo. Esto no es una prueba, dijo. Es una oportunidad real. Dentro había las llaves de un apartamento y un contrato de trabajo en una de sus empresas. Sofía lo miró, sorprendida. ¿Por qué? Alejandro respiró hondo. Porque tú me recordaste quién era antes de perderlo todo. El niño abrazó a su madre, y por primera vez en mucho tiempo, Alejandro sonrió. No por dinero, sino por humanidad. Los días pasaron, pero la historia de Sofía y Alejandro apenas comenzaba. El nuevo apartamento era pequeño, pero limpio. Para Sofía era un palacio. Para su hijo, era el primer lugar que realmente podía llamar hogar. Las paredes aún olían a pintura fresca, y aunque había pocos muebles, cada rincón estaba lleno de algo que antes no existía en sus vidas: tranquilidad. Pero Alejandro no era un hombre que hiciera las cosas a medias, ni sin propósito. El trabajo que le ofreció no era un regalo disfrazado. Era una prueba. Sofía comenzó en una de las empresas de Alejandro como asistente administrativa. No tenía experiencia formal, no tenía estudios avanzados y claramente no encajaba con el perfil del resto del equipo. Las miradas no tardaron en llegar. ¿Quién es ella? Dicen que el jefe la trajo directamente. Seguro hay algo raro. Los rumores se esparcían como fuego. Pero Sofía no respondió a ninguno. Llegaba temprano, se iba tarde, observaba, aprendía, se equivocaba y volvía a intentar. Porque ella sabía algo que los demás ignoraban. Esta no era solo una oportunidad, era su única salida. Mientras tanto, Alejandro la observaba desde lejos, no como jefe, sino como alguien que necesitaba entender si lo que vio en ella aquel día bajo la lluvia era real o solo un momento. Una tarde decidió ponerla a prueba. La llamó a su oficina. «Necesito que te encargues de un proyecto», dijo con tono serio. Sofía tragó saliva. «Sí, señor. Quiero que supervises la distribución de ayuda en uno de nuestros programas sociales. Hay un presupuesto grande y total libertad para usarlo». Sofía sintió un nudo en el estómago. Dinero. Otra vez. Pero esta vez no eran 24 horas. Era responsabilidad real. «No te voy a guiar», añadió Alejandro. «Quiero ver cómo decides». Sofía asintió. Pero esa noche no pudo dormir. Sabía lo que significaba. No era solo ayudar. Era elegir a quién ayudar y a quién no. Y esa decisión pesa más que cualquier pobreza. Al día siguiente visitó las zonas más necesitadas de la ciudad. No llegó con cámaras, no llegó con anuncios, llegó sola. Habló con familias, con ancianos, con jóvenes sin oportunidades. Escuchó historias que le rompieron el alma, porque eran demasiado parecidas a la suya. Pero también vio algo más: corrupción. Personas que fingían necesitar ayuda, organizaciones que inflaban números.
recursos que nunca llegaban a quienes realmente los necesitaban. Y entonces entendió algo clave. Dar dinero no cambia vidas. Saber cómo usarlo, sí. Durante semanas, trabajó sin descanso. Reestructuró el sistema. Eliminó intermediarios sospechosos. Creó listas verificadas. Incluso visitaba personalmente a quienes recibirían ayuda. Muchos en la empresa comenzaron a molestarse. Está complicando todo. Antes era más fácil. ¿Quién se cree que es? Pero Sofía no se detuvo. Porque ya no estaba sobreviviendo. Estaba construyendo algo. Finalmente, llegó el día de presentar resultados. Entró a la sala de reuniones con nervios, pero con la cabeza en alto. Alejandro estaba ahí. También los directivos. «Adelante», dijo él. Sofía respiró profundo. «No aumenté el gasto, pero duplicamos el impacto». Silencio. Eliminé fugas de dinero. Prioricé casos reales y aseguré seguimiento. Cada peso ahora tiene nombre, rostro y resultado. Uno de los ejecutivos frunció el ceño. ¿Y las relaciones con nuestros socios? Sofía no dudó. Si esas relaciones dependen de desperdiciar recursos, entonces no son socios, son pérdidas. La sala quedó en silencio. Esa respuesta no era de una asistente, era de una líder. Alejandro la miró fijamente, y por dentro sintió algo que no sentía desde hacía años. Orgullo. Pero la verdadera prueba aún no había terminado. Porque justo cuando todo parecía ir bien, una acusación inesperada lo cambiaría todo. Un informe anónimo apareció en la empresa. Decía que Sofía estaba desviando recursos, que todo era una fachada, que la mujer de la calle no había cambiado, solo había aprendido a ocultarlo mejor. Y esta vez, Alejandro no sabía qué creer, porque confiar siempre ha sido su mayor debilidad. Los días pasaron, pero la historia de Sofía y Alejandro apenas comenzaba. El nuevo apartamento era pequeño, pero limpio. Para Sofía era un palacio. Para su hijo, era el primer lugar que realmente podía llamar hogar. Las paredes aún olían a pintura fresca, y aunque había pocos muebles, cada rincón estaba lleno de algo que antes no existía en sus vidas: tranquilidad. Pero Alejandro no era un hombre que hiciera las cosas a medias, ni sin propósito. El trabajo que le ofreció no era un regalo disfrazado. Era una prueba. Sofía comenzó en una de las empresas de Alejandro como asistente administrativa. No tenía experiencia formal, no tenía estudios avanzados y claramente no encajaba con el perfil del resto del equipo. Las miradas no tardaron en llegar. ¿Quién es ella? Dicen que el jefe la trajo directamente. Seguro hay algo raro. Los rumores se esparcían como fuego. Pero Sofía no respondió a ninguno. Llegaba temprano, se iba tarde, observaba, aprendía, se equivocaba y volvía a intentar. Porque ella sabía algo que los demás ignoraban. Esta no era solo una oportunidad, era su única salida. Mientras tanto, Alejandro la observaba desde lejos, no como jefe, sino como alguien que necesitaba entender si lo que vio en ella aquel día bajo la lluvia era real o solo un momento. Una tarde decidió ponerla a prueba. La llamó a su oficina. «Necesito que te encargues de un proyecto», dijo con tono serio. Sofía tragó saliva. «Sí, señor. Quiero que supervises la distribución de ayuda en uno de nuestros programas sociales. Hay un presupuesto grande y total libertad para usarlo». Sofía sintió un nudo en el estómago. Dinero. Otra vez. Pero esta vez no eran 24 horas. Era responsabilidad real. «No te voy a guiar», añadió Alejandro. «Quiero ver cómo decides». Sofía asintió. Pero esa noche no pudo dormir.
Sabía lo que significaba. No era solo ayudar, era elegir a quién ayudar y a quién no, y esa decisión pesa más que cualquier pobreza. Al día siguiente visitó las zonas más necesitadas de la ciudad. No llegó con cámaras, no llegó con anuncios, llegó sola. Habló con familias, con ancianos, con jóvenes sin oportunidades. Escuchó historias que le rompieron el alma, porque eran demasiado parecidas a la suya. Pero también vio algo más: corrupción, personas que fingían necesitar ayuda, organizaciones que inflaban números, recursos que nunca llegaban a quienes realmente los necesitaban. Y entonces entendió algo clave: dar dinero no cambia vidas, saber cómo usarlo, sí. Durante semanas, trabajó sin descanso. Reestructuró el sistema, eliminó intermediarios sospechosos, creó listas verificadas, incluso visitaba personalmente a quienes recibirían ayuda. Muchos en la empresa comenzaron a molestarse. Está complicando todo. Antes era más fácil. ¿Quién se cree que es? Pero Sofía no se detuvo, porque ya no estaba sobreviviendo, estaba construyendo algo. Finalmente, llegó el día de presentar resultados. Entró a la sala de reuniones con nervios, pero con la cabeza en alto. Alejandro estaba ahí. También los directivos. «Adelante», dijo él. Sofía respiró profundo. «No aumenté el gasto, pero duplicamos el impacto». Silencio. Eliminé fugas de dinero, prioricé casos reales y aseguré seguimiento. Cada peso ahora tiene nombre, rostro y resultado. Uno de los ejecutivos frunció el ceño. ¿Y las relaciones con nuestros socios? Sofía no dudó. Si esas relaciones dependen de desperdiciar recursos, entonces no son socios, son pérdidas. La sala quedó en silencio. Esa respuesta no era de una asistente, era de una líder. Alejandro la miró fijamente, y por dentro sintió algo que no sentía desde hacía años: orgullo. Pero la verdadera prueba aún no había terminado, porque justo cuando todo parecía ir bien, una acusación inesperada lo cambiaría todo. Un informe anónimo apareció en la empresa. Decía que Sofía estaba desviando recursos, que todo era una fachada, que la mujer de la calle no había cambiado, solo había aprendido a ocultarlo mejor. Y esta vez, Alejandro no sabía qué creer, porque confiar siempre ha sido su mayor debilidad. El silencio dentro de la oficina de Alejandro era más pesado que nunca. El informe anónimo estaba sobre su escritorio. Cada palabra parecía cuidadosamente elegida para destruir. Desvío de fondos, manipulación de registros, aprovechamiento de confianza. Alejandro no era un hombre ingenuo. Había construido su imperio desconfiando, cuestionando, verificando cada detalle. Y sin embargo, esta vez era diferente, porque esta vez quería creer. Pero el problema con la confianza es que no se mide con números. Se siente o se rompe. Esa misma tarde mandó llamar a Sofía. Cuando ella entró a la oficina, notó de inmediato el cambio en el ambiente. Ya no era el hombre que la observaba con curiosidad, era el empresario frío que evaluaba riesgos. «Siéntate», dijo Alejandro sin levantar la mirada. Sofía obedeció, sintiendo cómo el corazón le latía con fuerza. Alejandro deslizó el informe hacia ella. «Explícame esto». Sofía tomó el documento. A medida que leía, su expresión pasó de confusión a incredulidad. «Esto no es verdad». «Eso dicen todos», respondió él con frialdad. La frase le dolió más de lo que esperaba. «Yo no soy todos», dijo ella, firme, pero con la voz ligeramente temblorosa. Alejandro finalmente la miró, y en ese momento no vio a la mujer fuerte que repartía comida bajo la lluvia. Vio a alguien que podía estar mintiendo,
y eso lo cambió todo. «Tienes acceso a los fondos», dijo él. «Tienes control del sistema. Y ahora tengo un informe que dice que estás aprovechándote de eso». Sofía dejó el documento sobre la mesa. «Entonces, investigue». «Lo haré». «No, hágalo bien». El tono de Sofía lo sorprendió. No era defensivo, no era débil, era directo. «Revise cada factura, cada entrega, cada persona que recibió ayuda. Yo no tengo nada que esconder». Hubo un silencio tenso. Pero Alejandro no respondió, porque dentro de él algo luchaba. La razón contra la intuición. La experiencia contra lo que había visto con sus propios ojos. «Hasta que esto se aclare», dijo finalmente, «queda suspendida». Las palabras cayeron como un golpe seco. Sofía bajó la mirada por un segundo, solo un segundo. Luego se levantó. «Está bien». No suplicó, no lloró, no intentó convencerlo. Y eso fue lo que más le dolió a Alejandro, porque si ella hubiera reaccionado como todos los demás, habría sido más fácil. Pero no lo hizo. Esa noche Sofía volvió a su apartamento. Su hijo corrió a abrazarla. «Mamá, ¿todo está bien?» Ella lo abrazó fuerte. «Sí, todo va a estar bien». Pero por dentro sabía que estaba en juego algo más que un trabajo. Era su dignidad, su verdad. Mientras tanto, Alejandro inició una investigación interna, pero no delegó todo. Por primera vez en años, decidió involucrarse personalmente. Revisó documentos, visitó centros de distribución, habló con beneficiarios, y poco a poco, algo comenzó a no encajar. Los números no mentían, pero el informe sí. Había inconsistencias, firmas que no coincidían, registros alterados, pero no por Sofía. Entonces decidió hacer algo que nunca hacía: salir de su zona de control. Sin avisar, fue a uno de los barrios donde Sofía había trabajado. No llevaba traje, no llevaba escolta, solo preguntas. Ahí encontró a una anciana que reconoció el programa. «Sí, una muchacha venía», dijo ella. «No traía cámaras, pero traía comida». «¿Sabe su nombre?» «Sofía». Alejandro sintió un peso en el pecho. «¿Alguna vez te pidió algo a cambio?» La mujer lo miró como si la pregunta fuera absurda. «Solo que cuidara de otros cuando pudiera». Siguió investigando. Un joven le contó cómo consiguió medicamentos para su madre gracias a ella. Una familia le mostró alimentos que habían recibido, con registros claros. Todo apuntaba a una sola verdad. Sofía no estaba robando. Alguien más lo estaba haciendo y la estaba usando como pantalla. Esa noche Alejandro volvió a la empresa con una determinación diferente. Revisó el informe otra vez, pero esta vez no buscaba errores, buscaba intención, y la encontró. El documento había sido creado por alguien interno, alguien que se había beneficiado del sistema anterior, alguien que Sofía había dejado sin acceso, sin control, sin poder. Y entonces lo entendió todo. No era un ataque financiero, era un ataque personal. La mañana siguiente, reunió a todo el equipo. El ambiente estaba tenso. Sofía no estaba presente. Alejandro se paró frente a todos, con el informe en la mano. «Esto», levantándolo, «es una mentira». Murmullo en la sala. «Y quien lo escribió está en esta habitación». El silencio fue absoluto. Uno de los directivos comenzó a sudar. Alejandro caminó lentamente. Durante años, este sistema permitió pérdidas disfrazadas de ayuda. Pero alguien decidió cambiar eso. Se detuvo. Y esa persona fue castigada por hacer lo correcto. Sus ojos se endurecieron. «Eso se termina hoy». Se giró hacia el responsable y dijo su nombre. El hombre intentó defenderse, pero era tarde. Las pruebas estaban claras. Fue despedido en ese mismo momento. Pero Alejandro no terminó ahí. Y ahora vamos a corregir otro error. Horas después, fue personalmente al apartamento de Sofía. Cuando ella abrió la puerta, no esperaba verlo.
Señor, Alejandro no habló de inmediato, porque no era fácil para él. Nunca lo había sido. Me equivoqué. 2 palabras, pero para alguien como él, significaban todo. Sofía lo miró en silencio. Confié en un papel, en lugar de confiar en lo que vi. Y eso no volverá a pasar. Sofía respiró profundo. No se trata de mí, dijo suavemente. Se trata de lo que estábamos construyendo. Alejandro aceptó. Y quiero que lo sigamos construyendo juntos. Le ofreció su puesto nuevamente, pero esta vez no como asistente. Quiero que dirijas todo el programa. Sofía se quedó sin palabras. ¿Por qué yo? Alejandro la miró con una sinceridad que rara vez mostraba. Porque tú no ves números, ves personas. Un silencio. Luego una leve sonrisa. Sofía aceptó, no por el cargo, sino por el propósito. Y en ese momento algo cambió para siempre. No solamente en sus vidas, sino en todos los que serían tocados por sus decisiones. Porque a veces la verdadera riqueza no está en dar dinero, sino en confiar en la persona correcta. El nuevo rol de Sofía no tardó en transformar todo. Lo que antes era un programa lleno de pérdidas y dudas, ahora era un sistema eficiente, humano y transparente. Cada recurso tenía destino, cada historia tenía seguimiento, y cada decisión tenía un propósito claro. Pero el éxito también tiene un precio, y muchas veces ese precio viene del pasado. Una mañana, mientras Sofía revisaba reportes en su oficina, recibió una llamada inesperada. Un número desconocido. ¿Sofía?, dijo una voz al otro lado. Su cuerpo se tensó al instante. Reconocía esa voz. Era Daniel, su expareja, el hombre que la había dejado sola justo cuando más lo necesitaba. El mismo que desapareció cuando su hijo nació. ¿Qué quieres?, respondió ella con frialdad. He estado viéndote, en las noticias, en redes, dijo él. Veo que ahora eres alguien importante. Sofía cerró los ojos por un segundo. No era sorpresa. Cuando alguien sube, siempre hay alguien del pasado que vuelve. Di lo que tengas que decir. Hubo una breve pausa. Quiero ver a mi hijo. El silencio se volvió pesado. Sofía apretó el teléfono. No tienes derecho. Tengo todo el derecho, respondió él, ahora con tono más firme. Soy su padre. Esas palabras no le provocaron tristeza. Le provocaron enojo. Un padre no desaparece. La gente cambia. Sofía miró por la ventana. Recordó noches sin comida. Recordó el frío. Recordó el abandono. Sí, dijo finalmente. Pero las consecuencias no desaparecen. Colgó, pero sabía que eso no había terminado. Mientras tanto, Alejandro también enfrentaba sus propios cambios. Desde que Sofía entró en su vida, algo dentro de él se había suavizado. Pero eso no pasaba desapercibido en el mundo empresarial. Algunos socios comenzaron a cuestionarlo. Te estás volviendo emocional. Las decisiones ya no son tan frías como antes. Ese programa social está consumiendo demasiados recursos. Alejandro escuchaba, pero no respondía, porque por primera vez no le interesaba tener siempre la razón. Le interesaba hacer lo correcto. Pero el golpe más fuerte estaba por llegar. Días después, Sofía recibió una notificación legal. Daniel había iniciado un proceso para reclamar la custodia compartida de su hijo. Esta vez, no era solo una llamada, era una amenaza real. El mundo que había construido comenzaba a tambalearse. Esa noche, Sofía no pudo mantenerse fuerte. Después de acostar a su hijo, se sentó en silencio y por primera vez en mucho tiempo, lloró. No por debilidad, sino por miedo. Porque perder lo que amas siempre duele más cuando sabes lo que costó conseguirlo. Al día siguiente, Alejandro notó algo diferente.
Sofía no era la misma. ¿Qué pasó?, preguntó directamente. Ella dudó, pero esta vez no estaba sola. Le contó todo, cada detalle, cada miedo, cada recuerdo. Alejandro escuchó en silencio, y cuando terminó, no habló como empresario, habló como alguien que también había perdido. No estás sola en esto. Sofía bajó la mirada. No quiero que esto afecte el trabajo. Alejandro negó la cabeza. Esto es más importante que el trabajo. Hubo una pausa. Vamos a pelear esto. Bien. Y así comenzó otra batalla. No en oficinas, no con dinero, sino en un lugar donde todo se mide diferente. La verdad contra el pasado. Durante el proceso, Daniel intentó mostrarse como un hombre cambiado, con trabajo estable, con nuevas intenciones, con palabras correctas. Pero Sofía tenía algo más fuerte que cualquier argumento. Historia, sacrificio, presencia, cada día, cada noche, cada momento en el que él no estuvo. Pero el sistema no siempre ve emociones, ve pruebas. Y eso hacía todo más complicado. Mientras tanto, Alejandro hizo algo inesperado. No intervino con dinero, no compró soluciones. Ayudó a Sofía a prepararse, a entender el proceso, a mantenerse firme. Porque esta vez, no se trataba de ganar, se trataba de merecer. El día de la audiencia llegó. El ambiente era frío, formal, distante. Daniel estaba ahí, seguro de sí mismo. Sofía también, firme, pero con el corazón latiendo fuerte. El juez escuchó ambas partes, historias, argumentos, silencios, y entonces hizo una pregunta simple, pero decisiva. ¿Qué es lo mejor para el niño? No para el padre, no para la madre, para el niño. El silencio se llenó la sala. Y en ese momento, todo se redujo a una sola verdad. No quién tenía más dinero, no quién hablaba mejor, sino quién estaba cuando nadie más lo hizo. La decisión no fue inmediata, pero cuando llegó, cambió todo. Daniel no obtuvo la custodia, solo visitas supervisadas. Porque el pasado sí importa, y las acciones pesan más que las palabras. Sofía salió de la sala con lágrimas en los ojos, pero esta vez no eran de miedo, eran de alivio. Alejandro estaba afuera, esperando. No dijo nada, no hizo falta, porque a veces la presencia lo dice todo. Sofía lo miró. Gracias. Alejandro negó suavemente. No, gracias a ti. ¿Por qué? Porque me estás enseñando algo que nunca aprendí. Sofía frunció el ceño. ¿Qué cosa? Alejandro la miró con una leve sonrisa. Que proteger lo que amas vale más que cualquier fortuna. Y en ese momento, ambos entendieron algo. Esto ya no era solo una historia de dinero. Era una historia de transformación. Pero lo que ninguno sabía es que el siguiente desafío no vendría del pasado, vendría del éxito. El éxito no llegó de golpe, pero cuando llegó, lo cambió todo. El programa social dirigido por Sofía comenzó a llamar la atención a nivel nacional. Medios de comunicación, organizaciones internacionales, incluso figuras públicas empezaron a hablar de aquel modelo diferente que no solo repartía ayuda, sino que transformaba vidas. Historias reales comenzaron a hacerse virales. La anciana, que ahora tenía un pequeño negocio, el joven que consiguió trabajo después de años en la calle, la madre que pudo enviar a sus hijos a la escuela. Y en el centro de todo estaba Sofía. Pero con la visibilidad también llegó la presión. Entrevistas, eventos, cámaras, preguntas constantes. ¿Cómo lo lograste? ¿Cuál es tu secreto? ¿Qué se siente pasar de la calle a liderar un cambio?
Sofía respondía con humildad. No es un logro mío, es de todos. Pero la verdad era otra. El peso comenzaba a sentirse, porque mientras el mundo la veía como un símbolo, ella seguía siendo una madre, con miedos, responsabilidades y límites. Mientras tanto, Alejandro observaba cómo su empresa también cambiaba. El programa social, que antes era cuestionado, ahora se había convertido en el corazón de su imagen pública. Los inversores comenzaron a acercarse, pero no todos con buenas intenciones. Podemos expandir esto globalmente, decían algunos, pero necesitamos ajustes, reducir costos, hacerlo más rentable. Rentable. Esa palabra comenzó a repetirse demasiado. Y ahí empezó el verdadero conflicto. Una reunión clave marcó el punto de quiebre. Un grupo de nuevos inversionistas presentó una propuesta. Queremos escalar el programa a nivel internacional, dijo uno de ellos, pero necesitamos ajustes. Sofía escuchaba en silencio. Menos supervisión directa, más automatización. Menos visitas personales, más distribución masiva. Menos historias, más números. Alejandro miró a Sofía. Sabía lo que venía. Eso no funciona así, dijo ella finalmente. El inversionista sonrió con condescendencia. Funciona si quieres crecer. Sofía negó con la cabeza. Eso no es crecer. Eso es perder lo que lo hace real. El ambiente se tensó. Con todo respeto, continuó el hombre, este proyecto no puede depender de emociones. Sofía lo miró directamente. No depende de emociones, depende de personas. Silencio. Pero esta vez no todos estaban de su lado. Algunos directivos comenzaron a inclinarse hacia la propuesta, porque el dinero siempre habla fuerte. Después de la reunión, Alejandro se quedó solo en su oficina. Por un lado, estaba la oportunidad de expandir el impacto a una escala nunca antes vista. Por otro, el riesgo de convertir algo humano en algo frío. Y en medio de todo, Sofía. Esa noche la llamó. Necesitamos hablar. Se encontraron en el mismo lugar donde todo comenzó. La calle, la lluvia, el recuerdo. Podemos ayudar a millones, dijo Alejandro. Sofía lo miró. ¿A qué costo? No todo tiene que ser perfecto para ser bueno. Pero esto no es imperfecto, es diferente. Alejandro suspiró. Si no crecemos, otros lo harán, y lo harán peor. Sofía guardó silencio, porque sabía que tenía razón, pero también sabía algo más. Entonces, hagámoslo bien, dijo finalmente. No rápido. Esa frase lo cambió todo. Durante semanas trabajaron juntos, no como jefe y empleada, sino como socios. Rediseñaron el modelo. Crearon sistemas que permitieran crecer sin perder la esencia. Tecnología con humanidad, estructura con propósito. Pero no todos estaban contentos. Uno de los inversionistas más grandes decidió retirarse. Esto es demasiado lento, dijo. Están dejando dinero sobre la mesa. Alejandro no lo detuvo, porque por primera vez no estaba construyendo solo para ganar. Estaba construyendo para que valiera la pena. Y entonces, cuando todo parecía estabilizarse, llegó el golpe más inesperado. Una gran corporación internacional lanzó un programa casi idéntico. Mismo concepto, misma narrativa, pero con una diferencia. Recursos ilimitados, publicidad masiva y una estrategia agresiva. En cuestión de semanas, comenzaron a opacar el trabajo de Sofía. Las donaciones bajaron, la atención mediática cambió y las comparaciones no tardaron en aparecer. Ellos están haciendo lo mismo, pero más grande, más rápido, más visible. El equipo comenzó a preocuparse. ¿Nos van a reemplazar? Sofía no respondió de inmediato, pero esa noche volvió a caminar por las mismas calles donde todo empezó. Sin cámaras, sin anuncios, solo ella y la realidad. La gente aún la reconocía, no por fama, sino por impacto. «Gracias», le dijo una mujer. «Usted no mandó ayuda, vino». Y ahí lo entendió. La diferencia no estaba en el tamaño, estaba en la verdad. Al día siguiente reunió al equipo. «No vamos a competir.
«Entonces, ¿qué hacemos?», preguntaron. Sofía respiró profundo. «Vamos a seguir siendo quienes somos». Mientras tanto, Alejandro enfrentaba una decisión final. Podía entrar en la competencia, invertir millones, superar a la otra corporación, o mantener el camino que habían elegido. La respuesta no fue inmediata, pero cuando llegó, definió todo. Porque el verdadero éxito no es crecer más rápido que otros, es no perderte en el camino. La presión ya no era silenciosa, era visible. En cada pantalla, en cada red social, en cada noticia, el nombre de la gran corporación resonaba más fuerte que nunca. Su programa solidario crecía a una velocidad imposible de ignorar. Videos perfectamente producidos, cifras impresionantes, campañas emocionales diseñadas al milímetro. Y mientras tanto, el trabajo de Sofía parecía desvanecerse en el ruido. El equipo comenzó a sentirlo. Estamos perdiendo visibilidad. Las donaciones han bajado otro 30%. Algunos aliados se están yendo con ellos. Las cifras eran claras, pero Sofía no miraba las cifras. Miraba a las personas. Aún así, la realidad no podía ignorarse. Una mañana, uno de los coordinadores se acercó con preocupación. «Si esto sigue así, tendremos que reducir operaciones». Esa frase golpeó fuerte. Reducir. Significaba menos ayuda, menos alcance, menos oportunidades para quienes dependían de ellos. Sofía asintió en silencio, pero por dentro, algo se rompía. Mientras tanto, Alejandro estaba en una reunión con su equipo financiero. «Podemos contraatacar», dijo uno de los ejecutivos. «Invertimos fuerte en marketing, mejoramos la imagen, aumentamos presencia digital, podemos recuperar terreno». «¿Y el programa?», preguntó Alejandro. «Se mantiene, pero con ajustes. Menos costos, más eficiencia». La misma historia. Otra vez. Alejandro apoyó las manos sobre la mesa. «¿Y si no competimos?». Los ejecutivos intercambiaron miradas. «Entonces perdemos». Esa respuesta fue rápida, fría, lógica, pero incompleta, porque no todo lo que se pierde realmente se pierde. Esa tarde, Alejandro fue a ver a Sofía. La encontró en uno de los centros hablando con una familia. No había cámaras, no había anuncios, solo una conversación real. Esperó, observó, y entonces entendió algo que los números nunca le habían enseñado. Cuando Sofía terminó, se acercó. «Nos están superando», dijo él sin rodeos. Sofía lo miró, pero no respondió de inmediato. «Tal vez», dijo finalmente, «pero no en lo que importa». Alejandro frunció el ceño. «La gente necesita ayuda, no principios». Sofía negó suavemente. «La gente necesita ayuda con principios». Silencio. «Si nos convertimos en ellos, entonces sí perdemos». Esa frase quedó flotando entre ambos, porque no era solo una opinión, era una línea, una que no podía cruzarse. Pero la realidad no tardó en complicarlo aún más. Días después recibieron una propuesta directa. La misma corporación que los estaba opacando quería comprarlos. Una oferta millonaria. «Podemos integrar su modelo al nuestro, escalarlo globalmente, con nuestros recursos». El equipo quedó impactado. «Es una oportunidad enorme. Podemos llegar a millones. Esto es lo que queríamos, ¿no?». Pero Sofía no sonreía, porque entendía lo que realmente significaba. No era una alianza, era una absorción. Esa noche se reunió con Alejandro. El documento estaba sobre la mesa. El silencio era pesado. «Con esto podemos cambiar el mundo», dijo Alejandro. Sofía lo miró. «O venderlo». Las palabras fueron directas, sin suavidad. «No todo es blanco o negro», respondió él. «Pero algunas cosas sí lo son». Alejandro caminó por la habitación. «He pasado toda mi vida construyendo, tomando decisiones difíciles, sacrificando cosas por resultados». Se detuvo. «Y ahora tengo la oportunidad de hacer esto a una escala que nunca imaginé». Sofía se levantó. «¿Y a qué costo?».
Alejandro no respondió de inmediato, porque esa era la pregunta que lo perseguía. Si aceptamos, ya no decidimos cómo ayudar, continuó ella. Solo seguimos un sistema. Un sistema que funciona. Un sistema que no siente. El silencio volvió. Pero esta vez era diferente, más profundo, más personal. ¿Sabes por qué te di esa tarjeta aquel día?, preguntó Alejandro, sorprendido. Porque quería ver qué hacía alguien sin nada cuando tenía una oportunidad. Hizo una pausa. Y lo que hiciste cambió todo. Sofía bajó la mirada por un segundo. Entonces confía en eso. Alejandro cerró los ojos, porque en el fondo ya sabía la respuesta. Pero tomarla significaba renunciar a algo enorme. Al día siguiente reunió a todo el equipo. El ambiente estaba cargado de expectativa. El documento sobre la mesa. La decisión en sus manos. Recibimos una oferta, comenzó. Todos lo sabían. Una que podría llevar esto a otro nivel. Algunos asintieron, otros esperaban. Alejandro respiró profundo. Y la rechazamos. Silencio. Total. No estamos aquí para crecer más rápido. Estamos aquí para hacerlo bien. Las reacciones fueron mixtas. Sorpresa, duda, incluso miedo. Pero Sofía solo observaba, porque en ese momento entendió algo. Alejandro ya no era el mismo hombre. Había cambiado. No por dinero, sino por propósito. Pero la historia no termina ahí, porque rechazar millones tiene consecuencias. Y la corporación no se iba a quedar de brazos cruzados. Semanas después comenzaron los ataques, campañas indirectas, dudas sembradas en medios, comparaciones manipuladas. Ellos son pequeños, ellos no pueden escalar, ellos no son sostenibles. El mensaje era claro. Si no podían comprarlos, los iban a debilitar. El equipo comenzó a sentir la presión nuevamente. Pero esta vez, algo era diferente. No había miedo, había claridad. Sofía reunió al equipo. No vamos a responder con palabras. ¿Entonces cómo?, preguntaron. Ella sonrió levemente. Con hechos. Y así lo hicieron. Sin campañas, sin ataques, solo trabajo real, historias reales, impacto real. Lento, pero firme. Y poco a poco, algo inesperado ocurrió. La gente comenzó a notar la diferencia, no en anuncios, sino en resultados. Porque al final, lo que el dinero no puede comprar, siempre encuentra la forma de mostrarse. Y cuando lo hace, no hay estrategia que lo supere. El golpe llegó sin aviso. No fue una campaña, no fue un rumor, fue algo mucho más directo y peligroso. Una auditoría oficial. Una mañana, sin previo aviso, un grupo de inspectores apareció en la oficina principal. Trajes formales, expresiones neutras y documentos que no dejaban espacio para dudas. Venimos a revisar el programa completo, dijo uno de ellos. Hemos recibido múltiples reportes. La palabra clave fue clara. Reportes. No uno, varios. El equipo entró en tensión inmediata. ¿Otra vez?, susurró alguien. Pero esto no era como antes. Esta vez no era un informe interno manipulable. Era una investigación externa, legal. Y eso cambiaba todo. Alejandro fue informado de inmediato. Sabía lo que significaba. Tiempo, reputación, riesgo. Todo en juego. Sofía también lo entendió, pero su reacción fue diferente. No hubo pánico. Que revisen todo, dijo con calma. Algunos la miraron sorprendidos. ¿Todo? Todo. Porque cuando no tienes nada que ocultar, la verdad no es una amenaza. Pero el problema no era lo que habían hecho, era lo que otros podían hacer parecer. Durante los siguientes días, la oficina se convirtió en un campo de tensión constante. Documentos revisados, entrevistas, verificaciones. Cada proceso, cada decisión, cada gasto bajo lupa.
Y mientras tanto, afuera, el ruido comenzaba. Investigación en curso. Posibles irregularidades. Dudas sobre la transparencia. Los medios no tardaron en amplificarlo. La corporación rival no dijo nada directamente, pero tampoco tenía que hacerlo. El daño ya estaba en marcha. Las donaciones cayeron aún más. Algunos aliados se retiraron temporalmente. El equipo comenzó a desgastarse. ¿Y si esta vez no salimos de esta? ¿Y si encuentran algo, aunque no sea real? El miedo no siempre necesita pruebas, solo necesita duda. Una noche, Sofía se quedó sola en la oficina. Los papeles frente a ella, el silencio alrededor. Y por primera vez desde que todo comenzó, sintió el peso completo. No del trabajo, no del éxito, sino de la responsabilidad. Porque ahora, no solo estaba en juego su historia, estaban en juego todas las personas que dependían de ellos. Cerró los ojos. Recordó la lluvia. Recordó la tarjeta. Recordó cada decisión. Y se hizo una sola pregunta. ¿Valió la pena? La respuesta llegó sin esfuerzo. Sí. Pero eso no garantizaba el resultado. Mientras tanto, Alejandro enfrentaba otra batalla. Interna. Sus asesores legales le dieron una opción clara. Podemos reducir el daño. ¿Cómo? Distanciándonos. Silencio. Si el programa se separa de la empresa, el impacto será menor. La implicación era evidente. Sofía, fuera. El programa, aislado. La empresa, protegida. Era una jugada estratégica, fría, efectiva y completamente opuesta a todo lo que habían construido. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. No por primera vez, pero sí por una razón diferente. Porque ahora, no se trataba de perder dinero. Se trataba de perderse a sí mismo. Al día siguiente, pidió ver a Sofía. Ella entró a la oficina, con calma, pero con el cansancio visible. «Quieren que me aparte, ¿verdad?», dijo antes de que él hablara. Alejandro la miró, no sorprendido, sino consciente. «Es una opción». Sofía asintió lentamente. «Tiene sentido». Esas palabras le dolieron más de lo esperado. «No estoy de acuerdo», respondió él. Sofía lo observó. «Pero lo estás considerando». Silencio. Porque era verdad. «Si esto protege todo lo demás», continuó ella, «tal vez es lo correcto». Alejandro negó con firmeza. «No si está basado en miedo». Se levantó. Caminó. Pensó. Y luego se detuvo frente a ella. «Cuando te conocí, no estabas en una buena posición». Sofía no respondió. «Y aún así, hiciste lo correcto». La miró directamente. «Ahora me toca a mí». Ese momento lo cambió todo. Porque la decisión ya no era estratégica. Era personal. Días después, la auditoría llegó a su punto final. Todo el equipo reunido. El ambiente inmóvil. El inspector principal tomó la palabra. Después de revisar todos los procesos, documentos y operaciones. Pausa. Larga. Pesada. No hemos encontrado evidencia de fraude. El aire volvió a la sala. Pero no completamente. Sin embargo, continuó. Hemos identificado intentos externos de manipulación de información. Miradas cruzadas. Tensión. Recomendamos una investigación más profunda, fuera de esta organización. Y ahí estaba. La verdad. No solo estaban limpios. Habían sido atacados. El alivio llegó, pero no solo como emoción, como confirmación.
todo lo que habían resistido tenía sentido. Los medios comenzaron a corregir. Las dudas se aclararon. Y poco a poco, la confianza regresó. Pero lo más importante no fue eso. Fue lo que quedó claro para todos. No se rompieron. No se vendieron. No se dieron. Y eso no tiene precio. Esa noche, Sofía salió de la oficina más tarde de lo habitual. Alejandro estaba afuera, esperando. Como la primera vez. «Terminó», dijo ella. «No», respondió él suavemente. «Apenas comienza». Sofía sonrió levemente. «¿Listo para lo que sigue?» Alejandro la miró, con una calma que antes no tenía. «Ahora sí. Porque cuando todo está en riesgo, es cuando realmente sabes quién eres». Después de la tormenta, llegó algo inesperado. Silencio. No el silencio de la duda ni el de la incertidumbre, sino el silencio que aparece cuando todo se ha dicho con hechos. La auditoría no solo limpió el nombre del programa, lo fortaleció. La gente ya no los veía como otra organización más. Ahora eran un símbolo. Resistencia, integridad, verdad. Las donaciones regresaron, pero esta vez con más fuerza. Nuevos voluntarios aparecieron. Profesionales de distintas áreas ofrecieron su tiempo. Incluso pequeños empresarios comenzaron a replicar el modelo en sus propias comunidades. Pero lo más importante fue que ya no dependían solo de dinero. Dependían de personas. Y eso lo cambiaba todo. Una mañana, Sofía caminaba por uno de los centros cuando vio algo que la detuvo. Un grupo de jóvenes organizando alimentos. Una mujer registrando nombres. Un hombre reparando muebles donados. Todo funcionando sin que ella tuviera que intervenir. Se quedó observando en silencio. Y entonces lo entendió. Esto ya no era suyo. Era de todos. Mientras tanto, Alejandro también enfrentaba una nueva realidad. Su empresa había cambiado, no solo en números, sino en cultura. Las decisiones ya no giraban únicamente alrededor de ganancias. Había algo más, algo que antes no existía: propósito. Pero con ese cambio llegó una pregunta inevitable. ¿Qué sigue? Porque construir algo es difícil, pero mantenerlo y luego soltarlo es aún más complicado. Esa pregunta comenzó a tomar forma cuando recibió una invitación, un foro internacional. Líderes globales, empresarios, filántropos, la élite. Querían que hablara sobre el modelo, sobre el éxito, sobre cómo escalar impacto. Alejandro dudó, no por miedo, sino porque sabía algo que antes ignoraba. Las palabras no siempre construyen. Pero decidió ir. El evento era exactamente como lo esperaba. Lujo, discursos preparados, aplausos calculados. Cuando llegó su turno, subió al escenario. Luces, cámaras, expectativa. Podía decir muchas cosas. Podía impresionar, podía vender una idea. Pero en lugar de eso, hizo algo distinto. Hace un tiempo, comenzó, le di mi tarjeta de crédito a una mujer que no tenía nada. La audiencia se inclinó hacia adelante. Pensé que estaba ayudando, pero en realidad estaba observando. Hizo una pausa. Quería ver qué hacía alguien sin recursos cuando tenía una oportunidad. Silencio total. Y lo que descubrí cambió todo. Su voz se volvió más firme. El problema no es la falta de dinero. Pausa. Es la falta de confianza en las personas correctas. Algunos comenzaron a asentir. Otros simplemente escuchaban. No necesitamos más sistemas perfectos. Necesitamos más decisiones humanas. El aplauso no fue inmediato, pero cuando llegó, fue real.
no por espectáculo, por verdad. Después del evento, muchos se acercaron, propuestas, alianzas, oportunidades, pero Alejandro ya no buscaba eso, porque ahora entendía algo diferente. El verdadero valor no está en cuánto creces, sino en lo que dejas cuando ya no estás. Esa idea lo llevó de regreso, a Sofía. Se encontraron en el mismo lugar donde tantas decisiones importantes habían ocurrido, sin formalidades, sin títulos. «Quiero hacer algo», dijo Alejandro. Sofía lo miró. «¿Qué cosa?» «Quiero que esto no dependa de nosotros». Silencio, pero no de duda, de comprensión. «¿Un sistema autónomo?», preguntó ella. Alejandro negó. «Un legado». Esa palabra cambió el aire, porque un sistema funciona, pero un legado vive. Durante los siguientes meses, trabajaron en algo completamente diferente. No expansión, no competencia, transición. Crearon una estructura donde las comunidades pudieran liderar, donde los beneficiarios se convirtieran en responsables, donde la ayuda llegara de ser ayuda y se convirtiera en oportunidad. Formaron líderes locales, capacitaron equipos independientes, redujeron la centralización, aumentaron la confianza y poco a poco comenzaron a dar un paso atrás. No por cansancio, sino por decisión. El equipo al principio no entendía. ¿Por qué soltar ahora cuando estamos en nuestro mejor momento? Sofía respondió con calma. Porque esto no se trata de nosotros. Y ahí estaba la diferencia. Porque muchos construyen para crecer, pero pocos construyen para dejar ir. Una tarde, Sofía regresó al lugar donde todo empezó. La esquina. La lluvia ya no estaba. El cartón ya no estaba, pero el recuerdo, sí. Se quedó ahí, en silencio, y entonces alguien se le acercó. Una mujer, con un niño de la mano. ¿Es usted Sofía?, preguntó. Ella asintió. Gracias, dijo la mujer, por lo que hizo, por personas como nosotros. Sofía sonrió suavemente. Ahora te toca a ti. La mujer no entendió completamente, pero algún día lo haría, porque así empiezan los legados. No con grandes anuncios, sino con pequeñas acciones que se repiten. Esa noche, Alejandro y Sofía se encontraron una vez más. ¿Sabes qué es lo más curioso de todo esto?, dijo él. ¿Qué cosa?, respondió ella. Que todo empezó con una tarjeta de crédito. Sofía sonrió. Y terminó con algo que el dinero no puede comprar. Se miraron, sin necesidad de más palabras, porque ambos sabían que lo que habían construido ya no les pertenecía. Y eso era exactamente el punto. El tiempo pasó, pero no como antes. Ya no se medía en reuniones, cifras o titulares. Se medía en historias. Historias que crecían sin pedir permiso. El programa que una vez dependía de decisiones centrales, ahora respiraba por sí solo. En distintos barrios, ciudades, incluso países, pequeñas comunidades replicaban el mismo modelo. No perfectamente, no idéntico, pero sí con la misma esencia. Personas ayudando a personas. Con dignidad. Sin cámaras, sin ruido, sin necesidad de aprobación. Y ahí estaba la diferencia. Porque lo que nace desde la verdad no necesita ser empujado. Avanza solo. Sofía ya no tenía una oficina fija. Su trabajo ahora era distinto. Visitaba comunidades, escuchaba, aprendía. A veces enseñaba, pero la mayoría del tiempo simplemente observaba cómo otros hacían lo que ella una vez hizo. Y cada vez que veía a alguien tomar una decisión correcta, sin que nadie lo obligara, sonreía, porque sabía que el ciclo estaba completo. Su hijo también había crecido. Ya no era el niño que temblaba bajo la lluvia. Ahora entendía.
No todo, pero lo suficiente. Una noche, mientras cenaban juntos, le hizo una pregunta. «Mamá, ¿éramos pobres?» Sofía se quedó en silencio por un momento, no porque no supiera la respuesta, sino porque quería decirla bien. «No teníamos dinero», respondió suavemente, «pero nunca fuimos pobres». El niño frunció el ceño. «¿Por qué?» Sofía sonrió. «Porque siempre tuvimos algo que muchos no tienen». «¿Qué cosa?» Ella lo miró con calma. «Corazón». El niño no dijo nada más, pero esa respuesta se quedó con él, porque algunas lecciones no se entienden en el momento, se entienden con la vida. Mientras tanto, Alejandro también había cambiado, completamente. Seguía siendo un hombre influyente, seguía tomando decisiones importantes, pero ya no era el mismo. Ya no buscaba controlar todo, ya no necesitaba demostrar nada. Había aprendido a soltar, a confiar, a observar sin intervenir. Y eso, para alguien como él, era la mayor transformación de todas. Una tarde, decidió hacer algo que llevaba tiempo evitando. Visitó la tumba de su esposa. No lo hacía desde hacía años, tal vez porque dolía demasiado, tal vez porque no sabía qué decir. Pero esta vez fue diferente. Se quedó en silencio frente a la lápida. El viento era suave, el ambiente tranquilo. «Creo que por fin entendí», dijo en voz baja. No se trataba de tener más, sino de dar mejor. Sus ojos se humedecieron, pero no por tristeza, sino por claridad. Y no llegué ahí solo. Una leve sonrisa apareció, porque en su historia, Sofía no fue un accidente, fue el cambio. Al caer la tarde, se levantó, no con peso, sino con paz, porque finalmente había cerrado un ciclo que llevaba años abierto. Días después, organizó una reunión, no de negocios, no de estrategia, sino de personas. Invitó a todos los que habían sido parte del camino, el equipo, las comunidades, personas que alguna vez recibieron ayuda y ahora ayudaban a otros. El lugar no era lujoso, era real. Había risas, conversaciones, niños corriendo, historias cruzándose, y en medio de todo, Sofía y Alejandro, observando, no como líderes, sino como testigos. En un momento, alguien pidió silencio. «Queremos escuchar cómo empezó todo», dijo una voz. Las miradas se dirigieron hacia ellos. Alejandro miró a Sofía. Sofía sonrió. «Empieza tú», dijo. Alejandro respiró profundo. Todo empezó con una decisión impulsiva. Algunas risas suaves. Le di mi tarjeta de crédito a una desconocida por 24 horas. Miradas curiosas. Pensé que estaba dando una oportunidad. Pausa. Pero en realidad, estaba recibiendo una lección. Sofía continuó. Y yo pensé que solo estaba sobreviviendo. Miró alrededor, pero en realidad estaba empezando algo mucho más grande. El silencio que siguió no fue incómodo, fue significativo, porque todos ahí eran prueba de eso. Entonces un joven se levantó. «Gracias», dijo, «porque lo que hicieron cambió mi vida». Luego otro, y otro, y otro más. Historias diferentes, orígenes distintos, pero un mismo hilo. Impacto, real, humano, imposible de medir en dinero. Sofía miró a Alejandro. «¿Lo ves?» Él asintió. Ahora sí, porque finalmente entendía. El dinero puede abrir puertas, pero no decide qué haces cuando entras. La riqueza puede construir estructuras, pero no define lo que sostienen. Y el poder puede cambiar situaciones, pero no corazones. Eso solo lo hacen las personas. Esa noche, mientras todo terminaba, Sofía salió un momento. Miró al cielo, sin lluvia esta vez, solo calma, y recordó a la mujer que fue, la que no tenía nada, pero aún así decidió compartir.
Y sonrió, porque al final nunca se trató de la tarjeta, ni de las 24 horas, ni del dinero. Se trató de una elección, la de hacer lo correcto cuando nadie está mirando. Y esa elección fue suficiente para cambiarlo todo.